Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. El combate, corred bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir en afrenta y oprobio sumido. Del clarín escuchad el sonido, a las armas valientes corred. Viva Cuba libre. Les hago esta directa. La primera se cayó a la sombra de la imagen del apóstol. Ahí las ven al fondo. Para dejar claro una vez más que nuestros símbolos son nuestros símbolos. No son propiedad de ninguna institución política impuesta, sin el aval del pueblo de Cuba y los cubanos que están por el mundo. Por lo tanto, no son dueños de nuestro himno, no son dueños de nuestra bandera, no tienen capacidad legal para decidir quién es cubano o no, como hicieron con el tren Robéis y Ramírez en Japón. No sé cómo los japoneses se dejaron doblegar por semejante afrenta y oprobio. Bien, este es el objetivo de la directa. Cuba es de los cubanos. Somos 14 millones en Cuba y en todo el mundo, incluso los descendientes de nosotros que no vivan en Cuba o no hayan nacido en Cuba son cubanos. Cuba es de los cubanos. Cuba es de los cubanos. ¿No lo creen? Lo dejo a decisión porque de verdad recibí algunos mensajes diciéndome personas que los audios no estaban bien completos y entonces me acaban de llamar ahora otra vez de la prisión de Kilo 5 y Pinar del Río. Y bueno, ya dejamos un poquito más claro con una entrevista que se le acaba de hacer a un preso político dentro de la prisión de Kilo 5 por las dudas y cuestiones que están surgiendo con el preso Michael Asorbo dentro de la prisión de Kilo 5 en Pinar del Río. No vamos a hacer leña del árbol caído, pero hay que dar honor a quien honor merece y también tenemos que darnos no quiero decir respetar el trabajo de los presos políticos, no solo de los 11 de julio, sino también los que han sido sancionados injustamente por pensar diferente dentro de los años de dictadura dentro de Cuba. No lo dejo al criterio de todas las personas que lo vuelvan a escuchar, lo escuchen, lo vuelvan a escuchar. Esto no es chisme, esto no es división, pero sí déjame volverlo a poner, hay presos dentro de las cárceles de Cuba, infinidades de situaciones que están pasando dentro de Cuba y no es justo que unos estén siendo reprimidos, estén siendo torturados física y mentalmente. Y de verdad que esto no es un juego. No es un juego, no es una cuestión, como decían ayer en un TikTok, de que hay unos que flaquean, hay otros que se rajan, lo dijeron así en un TikTok ayer, anoche. Rajarse es una cosa, apartarse es otra, tener miedo es otra, porque todos hemos sentido miedo, más sabiendo de lo que es capaz la dictadura asesina castrista. Es permitido tener miedo, es permitido apartarse, ¿entienden? Es permitido, porque somos seres humanos y a veces la gente se mete dentro de la oposición y no saben con el monstruo que están luchando. Es permitido apartarse, pero no es permitido rajarse. La palabra rajarse es como venderse, es como si te rajas le vendes tu alma al mismísimo diablo, en el buen léxico cubano. Si tú te rajas, tú eres capaz
de pasarte y cruzarte al otro bando. Yo les voy a dejar aquí el audio de la llamada telefónica que acaba de ser el expreso político José Rolando Cáceres Soto a la prisión de Kilo 5 con el preso político Tangallo, que se encuentra y ya lleva más de 10 años preso en las cárceles, en las mazmorras de Kilo 5 en Pinar del Río. No me gusta que me cuestionen lo que yo digo, porque hasta ahora vivo hace más de 12 años en el exilio cubano, sigo siendo activista, voy a seguir siendo activista, voy a seguir denunciando, no me dedico a hacer eco de videos falsos ni de acusaciones falsas. Me gusta que crean en mí y que lo que yo digo no sean mentiras, porque entonces perdería yo credibilidad a la lucha que yo estoy llevando desde acá. Primero la llevé en Cuba y también la estoy llevando aquí en Estados Unidos. Yo estoy en Estados Unidos viviendo, yo no vivo dentro de Cuba, pero sí no me he olvidado de los presos, ni me he olvidado de la gente de la oposición que están hoy en el frente de batalla, luchando ahí, y que son pocos, pero quiero alzar la voz por todos ellos. No quiero que esas voces se apaguen por ninguna cuestión y por ninguna razón. Mientras yo exista, mientras que yo esté acá y mientras Cuba no sea libre, yo voy a seguir denunciando. Pero también hay que abrirle los ojos a la gente porque, como dijo ahorita, y a eso no podemos seguir llamándoles opositores, ni podemos seguir llamándoles líderes. Los mensajes cuando termine de hacer esta directa, bueno, pues entonces escribiré. Escuchen bien el audio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, ¿verdad? Ah, bien, hermano. Óyeme, yo quiero saber... El problema es que él antes era amistad mía y entonces él tiene el estatus ese que él es el mejor. Y ahí yo tengo confianza con él. Mire, dale su lugar y conmigo. Entonces ahora la actividad empezó a hablar, el de San Pedro empezó a hablar y coger el micrófono. Y la gente nunca esperaba que él iba a hacer lo que iba a hacer. Entonces pues se salió con él caminando contando. Empezó a tirarme. Ya él no me dejé provocar, yo empecé a provocarlo. Yo estaba al lado del con ahí y no me dejé provocar. No, chicos, cuelgan la llamada. Voy a parar en pausa porque cuelgan la llamada de la misma prisión para que vean. Dime. Oye, él cantó para los héroes del Moncada. Héroes del Moncada, cantó Michael Orsoco. Y lo estaba grabando ahí, el jefe de la prisión, él lo estaba grabando con el teléfono ahí. Y le dieron hasta un aplauso y todo. Y bueno, luego eso fue... Lo último fue, claro que esa no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho varias veces ya. Lo hace los 26 de julio, lo hace los 13 de agosto. Mira, Tangallo, tú eres un preso político y estás puesto en amnistía, eras amigo de nosotros, de Afleita. Nosotros queremos saber, porque hay la cantidad de personas que piensan que es mentira y no lo creen, que tú específicamente veas su accionar y te presentes a él y le dices, oye, esto lo va a saber el mundo, yo soy un preso político y yo no tengo la misma, la misma situación que tú dentro aquí de la prisión. Tú tienes un poco de visibilidad internacional más que yo, pero yo tengo un respeto, le dices así, tú tienes un respeto como preso político allí y tu actuar como preso político. Denuncias todos los días. Pregúntale por qué él no denuncia, por qué Michael Orsoco no denuncia todos los males que hay dentro de la prisión de Pinar del Río. Tú hazle la pregunta y después lo comunicas para acá. Yo lo que pasa es que él no me da la oportunidad. Ahora cuando él lo trajeron el 26 de julio aquí, que abrieron la stomatología para atenderlo él, que lo trajo la misma seguridad del Estado aquí, y él se para frente a mí, lo que se asombra, él se asombra, y tira escupidas de no sé cuántos más y se va. Y ahí es donde le digo, no me canso de ver asombros en este país. Y él me respondió, y salió echando privado. Yo de todos modos, el otro viaje se hizo el que se cosió la boca en esa pirata allá, ¿por qué? Porque la seguridad del Estado
él había coordinado un pabellón de 12 horas con la seguridad del Estado y la seguridad del Estado se lo negó. ¿Me entiendes? Y por eso que formó el despistaje que se plantó y formó el despistaje ese. A que sepa, porque él coge pabellones de 12 horas todos los meses, conjuntamente con el de 3 horas. Todos los meses. Las atenciones de él son, ¿para qué te voy a decir? ¿A qué te voy a decir las atenciones de él? Es una persona que ellos respetan, la misma policía de ahí se lo respeta porque es atendido por la seguridad del Estado y tiene los privilegios que tiene aquí en prisiones al respecto por culpa de la seguridad del Estado. Que sepa eso. De modo que voy a hacer ese trabajo. Tranquilo, que yo voy a buscar la oportunidad de ir a la prisión y lo voy a mandar a buscar y le voy a decir las cosas al respecto, que no tiene como rebatir conmigo en nada, porque yo sí lo voy con pruebas ahí. Oíste, hermano. Está bien, hermano. Hermano, porque yo lo que quiero es saber bien, porque yo no estoy en la prisión, yo salí hace 3 años de la prisión, pero sí sé cómo es el funcionamiento con los presos políticos dentro de la prisión, el asedio y la amenaza constantemente y el factor psicológico. 1000 veces no dejaron que mis niños pequeños de 2 años y 3 años en aquel momento fueran a la visita, me las quitaban. Mira lo que está sucediendo con Lisandra Góngora, una presa política que la pasaron de donde vive para la isla de Pino y están amenazando constantemente a su esposo. Sus hijos están bajo una amenaza psicológica y física, mentalmente total, y entonces no tiene esta facilidad de pabellones ni visita conyugal de 12 horas. Ni Lisandra, ni Feli Navarro, ni José Daniel Ferrer, ni ninguno de los más presos políticos que hay dentro de Cuba tienen esa posibilidad. Ajá. A mí mismo me están negando los medicamentos aquí en esta prisión. Llevo 6 o 7 meses esperando ir un análisis que me mandaron desde el hospital y no me lo han hecho. A mí no me dan visita personal a mí con Eduardo Díaz Freitas porque es preso político y fue preso político aquí en Cuba y opositor aquí en Cuba. Y entonces